Con su permiso, Presidenta. Buenos días, compañeros diputadas y diputados. Bienvenido, Secretario General de Gobierno, licenciado César Jáuregui, que nos acompaña en representación de nuestra gobernadora María Eugenia Campos Galván. Bienvenido también al licenciado Fernando Mendoza, representante del Poder Judicial. Y sobre todo, muy buen día a todos y a todas los que nos acompañan en esta sesión solemne. El día de hoy hago el uso de esta tribuna en nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para conmemorar y rendir homenaje a los hombres y mujeres del movimiento estudiantil de 1968. Todos ellos víctimas de la represión y de la violencia del Estado mexicano en los hechos violentos ocurridos en la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y antes de iniciar mi mensaje quisiera reconocer al diputado de la Rosa Hickerson por esta iniciativa. Hay muchas cosas que nos desunen, pero creo que esta iniciativa ha unido a este Congreso en torno a recordar nuestra historia, porque la historia une a los mexicanos. Y en aquel México del 68, donde para algunos se vivía una relativa tranquilidad económica, política y social, donde el país estaba a punto de inaugurar los primeros Juegos Olímpicos de América Latina y donde parecía que no pasaba absolutamente nada. En ese país donde no pasaba nada, se gestó un movimiento que el régimen no pudo ver venir, un movimiento que nacía donde el régimen menos se lo esperaba, en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Politécnico y en las vocacionales. Fue ahí, en esas aulas, donde se encendió la chispa del despertar cívico de los mexicanos. Fue ahí, en esas aulas, donde los jóvenes gestaron la desobediencia civil pacífica que rompió el largo silencio de los mexicanos contra el régimen en turno. El movimiento del 68 tiene su trágico final en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, pero los estudiantes de ese movimiento lograron en muy pocos meses que el pueblo mexicano despertara y exigiera democracia y justicia sin adjetivos. Vivieron meses de alta tensión política y social, donde miles de personas marcharon hasta las puertas del Palacio Nacional exigiendo diálogo y consenso. Y siempre, compañeros diputados y diputadas, siempre los estudiantes encontraron la misma respuesta: el silencio y la confrontación. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables, pero todo tiene un límite, decía con una voz amenazante el presidente Díaz Ordaz en su informe de gobierno en septiembre del 68. Esa fue la postura del gobierno: intolerancia al pensamiento crítico, a la diversidad de ideas, que quiso enmudecer a todo un país y quiso mostrar a un país al mundo, pero ocultó la realidad que se vivía en este país. Hablar del 68 también es hablar de la gesta cívica de un hombre valiente que fue el rector Javier Barriosierra, quien marchó con sus estudiantes de la UNAM exigiendo al gobierno federal tolerancia y libertad y sobre todo la liberación de sus presos políticos. Hablar del 68 es hablar de las mujeres y hombres que veían en la movilización social la posibilidad de cambio. Eran estudiantes, jóvenes dispuestos a cambiar el mundo con ideas y no con las armas. Eran estudiantes al servicio de la nación que veían en la libertad la posibilidad de cambio y el despertar cívico. Ese despertar político, social y cultural por parte de los estudiantes en aquel año fue el inicio de un cambio mucho más profundo en este país, porque vino a modificar nuestro sistema político y cimbró, sin duda, los cimientos de un sistema hegemónico de partido único. Fue el movimiento del 68 y tenemos que tenerlo en la memoria colectiva. Fue ese movimiento el punto de partida para la transición de la democracia mexicana. Sin el 68, compañeros, no estaríamos aquí. Sin el 68, este país no sería lo que es hoy. Un Estado democrático y constitucional que, a pesar de nuestras diferencias, aún funciona y que sigue en un proceso de construcción permanente. Pero hablar del 68 es hablar de un antes y un después en nuestra historia nacional. Porque las transformaciones, compañeros, las transformaciones de los pueblos no son por decreto presidencial o por campaña de mercadotecnia. Las transformaciones profundas son producto de las transformaciones culturales, son producto de esas transformaciones que marcan a todos los pueblos. Y fue el sacrificio y la sangre derramada aquella tarde en Tlatelolco lo que marcó la conciencia nacional y encendió la esperanza de vivir en un país con democracia y con libertad. El movimiento del 68
Fue una transformación profunda del México contemporáneo, un hecho que a todos nos debe de hermanar, porque el 68 no es de unos o es de otros, es de todos, y todos debemos honrar a los caídos. Honrarlos en seguir construyendo este país desde nuestro espacio de participación política, con tolerancia y respetando la pluralidad y las diferencias. Y déjenme decirles algo. En 1968, muchos políticos de izquierda y derecha callaron, se silenciaron, por miedo o por complicidad. Fueron muy pocos los valientes que levantaron la voz en esos momentos de la historia de México. Muy pocos valientes, como el caso del maestro Cosío Villegas, los escritores Octavio Paz, Jaime Sabines, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, valientes periodistas como Julio Scherer y hombres de izquierda como Alberto Castillo y como José Revueltas, entre otros muchos. Por cierto, José Revueltas preso en Lecumberri por los acontecimientos del 2 de octubre. Pero fue Acción Nacional, tal vez la única institución política en México que no se quedó callada ante la infamia y condenó la inhumana actuación del gobierno en turno encabezado por Díaz Ordaz. El maestro Rafael Preciado Hernández, en ese entonces diputado federal, hizo uso de la máxima tribuna de la nación y condenó, denunció la represión y la violencia y exigió de inmediato la salida del ejército y la devolución de las instalaciones a los universitarios. También el diputado José Ángel Conchello expresó una frase que a nosotros los panistas nos hace reflexionar, ya sea que abracemos esta causa de la libertad. Decía Conchello que tal vez esta generación de jóvenes no sepa lo que quiera, pero sí sabe lo que rechaza. Está en contra del orden establecido, contra los intereses creados. Esta generación se ha cansado de la mentira a la que nosotros ya nos habíamos acostumbrado. Y fue otro pensador de mi partido, siendo presidente nacional del PAN, González Morfín, que afirmaba que frente a la violencia institucionalizada de las estructuras actuales que violentan el ejercicio de los derechos humanos, frente a quienes proclaman la acción violenta, Acción Nacional se pronuncia a favor de una transformación revolucionaria que, con audacia y justicia, promueva las renovaciones reales y efectivas. Nosotros, los panistas, los mexicanos, no nos podíamos quedar callados. No nos podemos quedar callados ni ayer ni ahora, porque tenemos una herencia y una historia que nos une a la universidad. Nuestra lucha por la defensa de las instituciones y de la autonomía universitaria, por la creación de pensamiento crítico y el respeto a la diversidad de las ideas es y seguirá siendo una causa del PAN. ¿Y cómo nos vamos a quedar callados si nuestro fundador fue el gran impulsor de la autonomía universitaria siendo rector de la UNAM? En Acción Nacional defendemos la autonomía universitaria y el ejercicio de la libertad de cátedra, porque sabemos que ahí está la cuna de la diversidad de ideas y que son valores que nos hermanan a los mexicanos. Recordar nuestra historia, compañeros, tenemos que recordar nuestra historia con mucho respeto, con ese respeto que merece y debemos asumir con responsabilidad el cambiar el presente para tener un mejor futuro. Esa encomienda la tenemos hoy en esta legislatura. Será el legado que dejemos a nuestro país, por lo que debemos actuar con la certeza de que nuestros actos contribuyan a construir una sociedad más justa, más igualitaria y más fraterna. Es nuestro deber, porque considero que todos los que estamos aquí somos demócratas, es defender y proteger nuestra democracia, propiciar el debate, el pensamiento crítico y evitar en todo momento que la violencia sea una herramienta de control política. Compañeros diputados y diputadas, el día de hoy conmemoramos el 2 de octubre, pero no debemos olvidar el 10 de junio, el halconazo, 3 años después, en 1971. No podemos olvidar Acteal y no podemos olvidar Ayotzinapa, el 2014, donde también masacraron estudiantes y el Estado fue incapaz de proveer justicia. Y como decía Jaime Sabines, el poeta, el crimen aún está ahí. Sin justicia para las víctimas, el crimen ahí está. El crimen está ahí sin que se olvide. El crimen está ahí y aún nos duele. Así lo dice en este fragmento que no sabía si lo iba a leer, pero se los quiero leer. Decía Sabines, cuando escribió este poema con rabia, que Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea.
Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre. Todos barridos, ciertamente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días, el ejército era víctima de los desalmados y el pueblo se apresaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México. El crimen está ahí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire es denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor de las voces del tránsito, la vida y el crimen está ahí. Compañeros y compañeras, hoy en esta soberanía creemos que la vía democrática es el único motor de cambio social. Por eso no podemos olvidar el 2 de octubre. El 2 de octubre no se olvida, porque los caídos esa tarde en Tlatelolco fueron jóvenes estudiantes, de todos, sin distinción de ideologías. El 2 de octubre no se olvida porque nos hace hacer conciencia que no se debe militarizar este país. Pero el 2 de octubre no se olvida porque no habría democracia sin los mártires de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Que vivan los estudiantes y que viva México.